En esta ocasión tenemos entonces un circuito en paralelo. Para esto vamos a hacer uso de la ley de Ohm como lo hicimos para el circuito en serie. Podemos observar que en el circuito en paralelo entonces ahora los dispositivos que yo conecto en él se van a conectar de esta manera, de tal forma que entonces la corriente sigue un camino hasta que se ramifica en estos puntos y sigue su camino. Acordémonos que si tuviésemos acá bombillos, o cualquier otro tipo de dispositivo, el hecho de desconectar alguno de estos no me va a generar ningún daño ni me va a modificar lo que le suceda al otro dispositivo. Entonces vamos a hacer uso del triángulo que nos permitía determinar los valores de voltaje, resistencia o intensidad de corriente haciendo uso de nuestra ley de Ohm. Para eso tenemos nosotros, vamos a dibujar nuevamente el triángulo. Recordemos acá, entonces vamos a colocar voltaje, vamos a dibujarlo acá pequeñito, R, I, ¿cierto? Entonces dibujábamos nuestro triángulo, vamos a colocarle acá, y dependiendo lo que yo necesite, multiplico o divido. Para esta ocasión, vamos a determinar la intensidad de corriente. Entonces recordemos que si quiero la intensidad de corriente, lo que debo hacer es hacer la división entre el voltaje y la resistencia. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que para determinar en este caso la intensidad de corriente, no necesitamos hallar todavía la intensidad de corriente total, ya que recordemos que para el circuito en paralelo la corriente se va a distribuir en cada uno de nuestros elementos que conectamos. Como hay dos ramificaciones, vemos que acá hay una y vemos que acá está la otra, la corriente se distribuye. No es lo que pasaba en el caso anterior, voy a devolverme al otro circuito, al serie. En el circuito en serie sí teníamos, podemos observar acá, que en el circuito en serie, como teníamos un único camino, la corriente era la misma para todos. ¿Listo? En el caso del paralelo, sí tenemos que hallar la corriente para la resistencia número 1 y la corriente para la resistencia número 2. Entonces vamos a hacer uso de la ecuación. Entonces la intensidad de corriente, en este caso para la primera resistencia, va a ser igual. Usemos la ley de Ohm, nuevamente va a ser dividir el voltaje. Acá será el voltaje total de todo el circuito. Lo vamos a dividir entre el valor de la resistencia número 1. Reemplacemos los valores. Ahora en este circuito, el voltaje total entonces es el que suministra nuestra batería, que recordemos que a diferencia del circuito en serie, que el voltaje se distribuye, aquí el voltaje sí va a ser el mismo para todo. Entonces el voltaje será de 10 voltios y lo vamos a dividir entre la resistencia número 1, que será 5 ohmios. Hacemos esta división, 10 entre 5, encontramos que será 2 amperios. Amperios, unidades de intensidad de corriente eléctrica. Vamos con la intensidad de corriente para el segundo caso. Nuevamente hacemos uso de la ecuación, voltaje total entre resistencia número 2. Para esto encontramos que, nuevamente recordemos que en el paralelo, el voltaje será el mismo en todo el circuito, 10 voltios. Lo vamos a dividir entre nuestros 10 ohmios. Entonces hacemos esta división, cancelamos ceros, 10 entre 10, 1 entre 1 será 1 amperio. Entonces podemos encontrar que nuestra segunda resistencia va a tener 1 amperio. Ahora, para los circuitos en paralelo, la intensidad de corriente total será la suma, entonces, de esos dos valores de intensidad. 2 amperios más 1 amperio será igual entonces a 3 amperios será la intensidad de corriente de todo el circuito. Y eso sería todo para este ejercicio. Este es un poco más sencillo en este caso. Vamos a dejarlo hasta acá. Únicamente vamos a volver a colocar todos los valores entonces. Vamos a organizarlo mucho mejor. Vamos a colocar entonces, recordemos, para el circuito en paralelo, siempre será lo contrario al circuito en serie. Entonces, en este, el voltaje es el mismo, el voltaje total que van a recibir después nuestras resistencias, esta y esta otra, va a ser el mismo, o sea, los mismos 10 voltios, pero la intensidad de corriente sí va a cambiar, a diferencia del serie. La intensidad entonces de corriente que recibirá esta resistencia, según nuestro ejercicio, acordémonos que va a ser de 2 amperios, y la intensidad de corriente que recibe la siguiente resistencia, esta de acá, es de 1 amperio,
que fue lo que encontramos en el ejercicio. Por acá voy a escribir la intensidad de corriente total, es decir, la que va a suministrar aquí nuestra batería, la que se está enviando aquí por los electrones, va a ser de 3 amperios, que era la suma de esos dos valores. Entonces, con esto vamos a comprobar en la realidad, los ingenieros eléctricos o en telecomunicaciones pueden hacer uso de estos dispositivos. Tenemos acá un multímetro. Vamos a usar este, que en este caso va a determinar el voltaje. Vamos a colocar para determinar el voltaje, vamos a arrancar con nuestra batería. Acordémonos entonces de colocar cada pinza en los extremos positivo y negativo de nuestra batería. Y efectivamente vemos que nuestra batería de 10 voltios suministra 10 voltios. Vamos a verificar entonces que esos 10 voltios sí estén llegando a cada una de nuestras resistencias, como habíamos dicho, para el caso paralelo. Entonces, en este caso, vamos a conectar nuestra pinza a los extremos también de nuestra resistencia. Para poder determinar siempre el voltaje, debemos colocar los extremos. También 10 voltios. Si yo cambio acá el positivo con el negativo, ya lo tenemos positivo. Entonces, 10 voltios. Muy bien. Y para la otra, vamos a verificar entonces, efectivamente también llegan 10 voltios. A diferencia nuevamente del circuito en serie, recuerden que en el serie las resistencias recibían diferentes valores de voltaje. En el paralelo es el mismo voltaje. Vamos nuevamente entonces ahora a hallar la corriente eléctrica. La corriente será entonces la cantidad de electrones que se van a estar moviendo en el circuito. Habíamos dicho que tenía que ser intensidad de corriente total 3 amperios. Vamos a ver cuánto suministra nuestra batería. Efectivamente podemos comprobar que nuestra batería suministra 3 amperios de corriente total. Y cuando ellos llegan acá, a este punto, se van a distribuir en cada uno de los caminos. Entonces vemos que hacia arriba, nuestra primera resistencia recibe 2 amperios, que fue lo que calculamos anteriormente. Efectivamente recibe 2 amperios. Continúan esos 2 amperios hasta que vuelven y se conectan acá arriba. Ya revisamos ese punto. Y vemos entonces aquí abajo, nuestra siguiente resistencia ahora recibe 1 amperio. Efectivamente fue lo que habíamos calculado en nuestro ejercicio. Vemos entonces cómo recibe 1 amperio. Y cuando llegan estas dos, nuevamente entregarán los 3 amperios a la batería, que es la intensidad de corriente total. Para que comprendamos mejor esta parte de la intensidad de corriente eléctrica, es como si vinieran casi que 3 electrones en el camino. 2 cogen por este camino, ya que la resistencia es más pequeñita, vemos que ella genera un menor freno. En esta de acá solo un electrón se está moviendo, vemos que esta resistencia, como es mayor, frena mucho más los electrones, como si hubiese más trancón. Podemos observar acá, ellos demoran más en poder cruzar por aquí, es decir que solo un electrón puede estarse moviendo aquí en el camino, casi que de a un electrón. En cambio acá, casi que están pasando 2 electrones mucho más rápido que lo que vemos acá en el otro camino. Luego, cuando llegan y se unen nuevamente el circuito en paralelo, entonces nos van a entregar los mismos 3 amperios. Y ese serían nuestro cálculo acá para la intensidad de corriente y para el voltaje. Este circuito también lo podemos encontrar en un ejercicio. Acá a la izquierda podemos quitar las cargas y así se vería el esquema de un ejercicio de estos. Nuevamente este será el diagrama y este será el dibujo que me representa la batería, y esta figura es la que me va a representar las resistencias. Recordemos que acá pueden haber resistencias o pueden haberse colocado bombillos para este caso. Nuevamente entonces, para finalizar con nuestro estudio de los circuitos, podemos determinar entonces, vamos a borrar esto, podemos determinar entonces que la corriente en el circuito en paralelo se distribuye en dos. Voy a mirar en el serie. En el serie, recordemos que la corriente no se distribuye, sino que va a ser la misma en todo él. Es lo contrario a lo que pasa en el paralelo. En el serie es el mismo valor de corriente. Y el voltaje, para el paralelo, el voltaje, para el caso del paralelo, es el mismo, los mismos 10 voltios. Para el circuito en serie, el voltaje sí cambia. Recordemos que los 10 voltios ahora en este caso ya no van a ser los mismos. Vemos que aquí ahora marca 6.67 y en la otra resistencia baja el voltaje a 3,3. Entonces, cambia en este caso. Circuito en serie, y acá dejamos la imagen para el circuito en paralelo, y eso es todo para el cálculo de la aplicación de la ley de Ohm en el estudio
de los circuitos eléctricos en serie y en este caso el que tenemos en pantalla, el circuito en paralelo.